¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Akiko, quien es una chica que se va a vivir con su querido hermanito Akito. Se nos muestra cómo se le dificulta llegar a su casa al bajar del tren, pero finalmente, con la ayuda de un policía, encuentra la dirección. Cuando llega a la casa, la recibe su hermano extrañado, ya que él pensaba en ir a recogerla, pero ella se le adelantó 2 horas ya que tenía muchas ganas de verlo. Él le da la bienvenida en su vuelta a casa y ella se alegra mucho por ver de nuevo a su Onicha. Más tarde se arreglan los dos y ella se ilusiona pues van a ir juntos a la escuela y llevarán los uniformes que se están probando. El prota se cansa de desempacar y manda a la hermana a ducharse, y esta se siente rara pero acepta y le agradece. Una vez allí, ella espera ansiosa y resulta que ella esperaba que su hermano fuera a espiarle mientras se bañaba, y decide salir de la bañera toda enojada y discute con su hermano por no ir a espiarla, ya que pensó que esas eran sus intenciones. Pero su hermano lo niega y ella acaba tratando de obligarlo a ir diciéndole que no saldrá hasta que espíe. Horas más tarde, ella acaba cediendo y sale de la bañera al ver que su hermanito no tiene ninguna intención de ir a verla. Luego Akito le lleva las sábanas a la prota, pero esta seguía tratando de mostrarse enojada por la poca perversión de su hermano. Ella desea seguir durmiendo juntos como de pequeños, pero él se niega ya que son bastante grandes para ello ahora. Después, esta insinúa que lleva años preparándose para hacer cosas sin con él, y este le dice que eso no pasará nunca, ya que este se irá a dormir solo, a pesar de las amenazas de su hermana de colarse por la noche. Al otro día, la prota prepara el desayuno, y el hermanito trata de alabarla, pero ella solamente trata de hablarle de que tiene complejo de hermano, y por ello no tiene relaciones afectivas. Él trata de evitar la conversación, pero ella se enfada de nuevo. Entonces dice que deberá abrazarla como recompensa del desayuno, a lo que él se niega, y ella sube el listón para que le dé un beso, y este se vuelve a negar. Le dice que va a tener que cuidarse de las obsesiones de su hermana. Ella le dice que no se podrá resistir y que poco a poco caerá en sus redes de amor, y él desvía el tema y le pide más comida. Antes que nada, quisiera recomendarles que utilicen una aplicación llamada Honey Game. Sí, una aplicación que te hará ganar dinero sin hacer nada. Esta está disponible en Windows, Android y Mac, y solamente tendrás que descargarlo, abrir la aplicación y mantenerla en segundo plano, mientras que navegas como de costumbre. Obviamente con esta no vas a ganar dinero como MrBeast, pero al menos te va a servir para pagar ese Netflix que ves con tu flaquita, o si eres otaku como yo, tu Crunchyroll para que no tengas que comerte 50 anuncios. Sí, todo chévere Makubin, pero ¿y cómo es que funciona? Honey Game trabaja recopilando datos de tu navegación que no utilizas, así como una especie de minería. Pero ojo, no tiene acceso a tu información personal ni a tu almacenamiento. No va a lajearte el internet ni mucho menos tu PC o celular. Y lo mejor de todo es que puedes utilizarla en un montón de dispositivos a la vez para ganar mucho más. También puedes compartírsela a tus amigos o a tu familia para que te lleves un porcentaje de lo que ellos generan diariamente. Honey Game ha sido recomendada por un montón de youtubers. Y eso no es todo. Además, como los quiero mucho, si se registran ahora mismo con el super código promocional Makubin, podrán obtener $5 con solo registrarse. El enlace estará en la parte de arriba de la descripción. Continuemos. Después la prota fantasea con su hermano como si durmiese sobre su regazo, y este se niega y dice que debe reparar varias partes del edificio. Ella dice que lo va a ayudar, y él le pide que lave la ropa. Ella le dice que lo quiere, y él la corresponde como en un sueño. Esta se da cuenta de que está rodeada de otros personajes que ya están ayudando con las tareas del hogar. Entonces, en la sala del consejo estudiantil, podemos ver a todos los personajes: la presidenta Arashi, la vicepresidenta Anastasia y la secretaria Haruomi. La prota actúa como ayudante de esta y va tomando notas. Le preguntan a Akito qué pueden comer, y él le dice que pescado, por lo que todos aprueban esta opción. Al salir discuten si es que la presidenta hace su trabajo, ya que suelen hacer todo ellas. Entonces ella dice que no se preocupen por los detalles y da un empujón a Akito, preguntándole si piensa igual, por lo que la prota se encontraba celosa. Después Akito va con el peso de la compra y pide ayuda, pero estas se niegan y se hacen las delicadas, por lo que esto va enfadando más a la prota. Al volver se encuentran a todas las chicas, cambiándose en sus cuartos mientras Akito escribe en su ordenador, y su hermanita se cambiaba. Haruomi preparó la comida y la prota no puede ayudarla más que para poner la mesa. Entonces llaman a Akito a comer, y tratan de decidir quién se sentará a su lado. Discuten de quién le dará de comer, pero él prefiere comer solo. También critican su virginidad, por lo que la prota dice que será con ella con quien la pierde esta noche, por lo que todos dudan. Arashi dice que será su amante y Akiko lo niega. Después, Anastasia dice que los vírgenes deben callar, y por ello ella también, pues también lo es. Y al final Haruomi dice que debería estar con ella por su buena cocina. Akiko dice toda ferviente que se quedará con ella, puesto que siempre han estado juntos, pero Arashi le recuerda que son hermanos, y si esta está tan segura que le pregunte directamente. Entonces ella fantasea con que él le dice que la ama y se casan juntos. En realidad, él dice
dice que la quiere solo como su hermana, y las demás dicen que era de esperar, pero la prota dice que aunque sean hermanos, mientras hay amor, es suficiente. Es otro día, y en las fantasías de la prota, otra vez pensaba que su hermano le decía para casarse y estas cosas. Más tarde nos enteramos de que este sueño era parte de la trama de un manga, y ella se ríe pensando que así debe ser ella y su hermano. Entonces llega su hermano y la prota piensa que fue para dormir juntos, pero él le dice que solamente fue porque escuchó su risa y le pregunta que qué estaba leyendo. Entonces ve que el manga es sobre amor prohibido y ella trata de negar que sea suyo, pero contiene incluso su nombre escrito. Entonces, ella le dice que son dos hermanos que se enamoran y que justo se llaman igual que ellos. El hermano le mira con cara extraña y ella le pide que se lea el libro para entenderla, y este se niega, por lo que decide leérselo. Él la para y le dice que dejará de leerlo siempre que lo mantenga en secreto, y lo haga cuando él duerme. La prota acepta y él se va a su habitación, aunque ella trataba de retenerlo. Al día siguiente, Akito va a una cafetería y habla con una mujer que trabaja en una editorial, y ella le dice que su manuscrito es genial, el del amor prohibido entre hermanos. Ya en clase, la prota le dice a su hermano que no le demuestra amor, que debería pedirle casarse delante de todos, y él le responde que no hay malentendido ya que él no la quiere en ese sentido. Ella le dice que es una tsundere y trata de hacerle sentir que le gusta un poco, pero él le dice que no tiene ningún interés en ella y después de esto que vaya a su salón. La prota se da cuenta que su hermano no ha hecho ningún amigo y dice que va a tratar de ayudarlo. En el vestuario, unas chicas hablan sobre una serie de vampiros y Akiko dice que ella estuvo observando a su hermano. Las chicas se asombran con la felicidad de Akiko al estar su hermano con ella y le dicen que se vista rápido para la clase. Anastasia aparece con Akito y le pide ir a un picnic al estilo tsundere, explicándole de qué es y cómo se trata. Y ella dice que en ese momento no fue tsundere y trata de corregirlo. Se va y le pide de verdad ir de picnic el fin de semana, y él acepta, aunque ella dice que si no lo habría hecho, esta le hubiera enseñado su ropa interior. La prota sigue fantaseando en los vestuarios y sus amigas tratan de hacerla terminar de vestirse. Por otra parte, Haruomi le trae comida a Akito y él la elogia. Entonces ella discute con él, puesto que no hizo amigos, y no deja que lo ayude. Poco a poco empiezan a mirarlos y ella decide dejarlo estar. Él le agradece las galletas y ella continúa como tsundere. Más tarde, la prota busca a su hermano pero no lo encuentra. Entonces, Akito entra en la sala estudiantil y Arashi lo encierra y le pide que sea su marido, su amante o su esclavo sexual. Ella espera una reacción de este, pero solamente reacciona cuando menciona esclavo. Y cuando está a punto de atacarlo, aparece Akiko y la para. También después aparece Haruomi para decir que su hermano no estaba solo, sino desayunando junto a ella. Y entonces también menciona que estuvo con Anastasia. Al final, le dice a la prota que él no consigue hacer amigos porque ella siempre está tras él. Entonces ella dice que le dará un poco de espacio, por lo que unos chicos tratan de pedirle que se una al club de culto de Buda, pero él los rechaza, y entonces estos huyen al ver que Akiko los estaba vigilando. Después, ella le pide a su hermano llamarlo por su nombre. Él se lo permite y ella repite un montón de veces su nombre. Ya es un nuevo día, y la prota tiende la ropa y va a pedirle a su hermanito que le cambie una bombilla a su habitación, pero este, viendo sus intenciones pervertidas, se lo niega. Entonces ella trata de hacer como siempre que él la observe, mientras coloca la bombilla, pero él ni siquiera va a ayudarla. De repente aparece Anastasia, quien aún no se acostumbró a vivir ahí, y pide que abran la puerta. Tras ello, Akito ayuda a Haruomi a arreglar el fregadero, y esta se da cuenta de que está muy cerca y se golpea por los nervios en la cabeza. Akito se la pasó arreglando puertas y Arashi le avisa que hay otra en la cocina, y después, cuando estaba recogiendo la ropa, su hermana discute con él por coger sus y aparece Anastasia para decirle que se comporta de forma infantil. Empiezan una discusión sobre bajarse los pantalones y enseñar las a Akito, incomodándole mucho, pero aparece Arashi y les cuenta que perdió su ropa interior. Entre tanta incomodidad, el chico se desmaya. Más tarde, mientras Akito estaba podando el césped, aparece Anastasia y le pide que cuando termine vaya a su habitación. Entonces, entre bromas pesadas, acaba confesándole que ella es mala en las tareas domésticas y por eso aún no ha desempacado. Le cuenta cómo incluso en la escuela siempre la andan ayudando. Entonces Akito entiende y, a pesar de las insinuaciones de ella y sus exigencias, accede a ayudarla. También le dice que le enseñará a ir haciendo poco a poco estas tareas para que así pueda hacerlas por sí misma más adelante. Akito le enseña a doblar e ir abriendo y ordenando las cajas, y poco a poco van terminando el trabajo, y este le menciona que Anastasia se ve mucho mejor cuando sonríe. Ya en la última caja, el prota se decide a abrirla, pero Anastasia quería impedírselo. Sin embargo, estaba cayendo encima de la caja y se aparecen por la habitación multitud de peluches. En un principio trataba de negar que eran suyos, a pesar de que llevaban su nombre, pero al final acaba contándole a Akito que realmente son importantes para ella y los necesita para dormir bien. Al otro día, Akiko desayuna junto a su hermano, y ella le cuenta que quería hacerle el desayuno pero que Haruomi no se lo permitió, y que quiere ser ella quien se lo prepare. Y justo cuando pensaban atacarlo al fantasear con darle comida a ella directamente en su boca, aparece Anastasia y se sienta junto a ellos. Akiko trata de echarla, pero ella discute haciéndola sentir mal y accede a que se quede.
De repente, Anastasia le pide al prota que sea su novia, y todos se quedan impactados, por lo que Akiko empieza a reaccionar como loca mientras Anastasia y Akito discuten la confesión de ella. De repente se le cae un pedazo de comida y el prota lo recoge dirigiéndose a la regla de los 3 segundos, ya que en estos segundos no pasa nada y lo puedes comer. Anastasia le dice que en su casa es diferente y el prota accede a que le haga una demostración, cayendo en su trampa y siendo obligado a tocar los pechos de ella. Todo lo que le pasa a este prota. Entonces Akiko se vuelve loca y Anastasia estuvo esperando su reacción, a lo que el prota respondió suave, y para callar a Akiko la hace tocarla también, provocando que este se desmaye. Tras eso, Anastasia menciona que fue muy divertido para ella burlarse de ambos, aunque dentro de ella se pregunta si habrá sido una buena forma acercarse a él haciéndolo tocar su gusto. Y finalmente se fue. Al rato, la prota despierta y piensa que tiene bastante hambre, ya que acabó tirando toda su comida. Ya otro día, vemos a Haruomi preparando la cena y aparece Akito con un pastel, bromeando sobre que parecían una pareja casada. Después, Haruomi dice que hará un té y Akito le pide que lo tomen juntos en la habitación de ella. Ya allí, ella se cambió de ropa para la ocasión y él se preocupa por su forma rara de actuar, pero es obvio que ella estaba nerviosa al estar a solas con él en su habitación y parecía que el prota no lo entiende porque no piensa en ella como una chica. Después, trata de animarla con el pastel y le habla sobre cómo compró ese Mont Black únicamente para ella y por eso quería mantenerlo en secreto. Hablan sobre el trabajo del protagonista, pero este no quiere mencionar sus novelas de amor incestuoso, y en un descuido el té se cae sobre Haruomi y el prota no tiene ningún tacto y la seca a pesar de estar tocando sobre sus pechos como si fuese totalmente plana. Esta se enoja y lo acaba echando de la habitación. Luego, aparece en la habitación de Anastasia y discuten sobre el orden de la misma y preguntan por los peluches que podemos ver que escondió en su armario, y aparecieron un montón más. El prota le ayuda a ordenarlos todos a lo largo de esa habitación y esta trata de incomodarlo haciéndole imaginar escenas pervertidas de ella desnuda con los peluches. Tras ello, le cuenta cómo es un sistema especial en una de sus muñecas y tiene una especie de agujero, y de nuevo haciéndole pensar cosas no por. Tras esto, ella vuelve a tratar de tentarlo de otra forma, como haciéndole imaginar a ella comiéndose un plátano de forma sensual, y al ver que no le afecta, hace como que se resbala y se lanza sobre él. El prota se extraña de su comportamiento de venganza y le pregunta si tiene fiebre, ya que no es propio de ella. Entonces esta se siente avergonzada y salta, acabando siendo aplastada por sus peluches. Más tarde, apreciamos cómo todas las chicas decidieron ir a bañarse en el mismo momento, por lo que estaban todas juntas. En ese momento, la prota empieza a tener fantasías sexuales de cómo sería bañarse únicamente con su hermano. Entonces se meten con Akiko por negarse a bañarse con ellas, diciéndole que es porque tiene complejo con su cuerpo. Pero ella sale a defenderse y empiezan a discutir sobre quién tiene mejor cuerpo. Al ver sus comparaciones de pecho, Haruomi se siente mal, al ver que ella apenas tiene. Sin embargo, Anastasia la alaba diciéndole que tiene ojos y cabello muy bonitos, aprovechándose para tocarla toda. Entonces la prota también quiere tocar el cuerpo de Haruomi y poco a poco empiezan todas a tocarla e incluso se une la presidenta de Arashi. Esta última concluye que estas tres pueden llevarse bien y propone que se laven la espalda. Para ello se emparejan con Haruomi y a las dos conflictivas, Anastasia y Akiko, juntas a pesar de sus quejas. Cuando Anastasia empieza a frotar a Akiko con el jabón, se dan cuenta de que es otra cosa y que Arashi lo estaba usando para manosear a Haruomi. Tras ello, piden finalmente a Akito que les traiga jabón de verdad para lavarse, y mientras le esperan, Anastasia se insinúa a Haruomi con las ganas de frotar su espalda con el jabón, y que debe ser bastante suave. Tras ello, aparece el prota y le piden que entre. Al principio se niega y Akiko se esconde en la bañera, por lo que Anastasia le dice que no tiene valor. Al final, Haruomi se acaba levantando al ver que el prota no entrará por el jabón, y cuando este iba a dárselo, esta se tropieza y acaba tirando la toalla, por lo que el prota la ve totalmente desnuda. Es un nuevo día en la escuela, y la presidenta y los demás miembros del consejo discuten sobre qué apodo ponerle al prota, mientras Haruomi opta por llamarlo normal. Arashi quiere llamarlo presa y Anastasia cariño. A estos dos, el prota se niega. Al final, Anastasia decide llamarlo Aki, y aparece justo Akiko a interrumpir su discusión. Entonces ella dice que lo llamará Onichan, y trata de poner celosas a las demás, pero ellas contraatacan haciéndola pensar que está loca por querer a su hermana, e ignorándola consiguen que se vaya. Al final, el prota pide que no se pase molestándolo. Más tarde, la editora lo llama y le dice que hay un nuevo proyecto, y le pide que vaya a la editorial. Entonces Akiko aparece, y la editora estaba emocionada porque pensaba que el prota quería a su hermana como en los libros, pero este le corrige y le dice que no. Al llegar él, ella estaba vestida toda provocativa y se tropieza. Entonces ella lo lleva a otra habitación, dándole de beber, y se va desvistiendo delante de él, diciéndole en poses sexys que debería escribir sobre un romance de oficina. Entonces el prota le pregunta si leyó un artículo que esta dirigió
al público femenino, pero ella confiesa que fue porque pensó que escribía sus deseos. Él le aplica que sus libros son ficción, pero le enseña una foto de su hermana y ella duda al ver su expresión. Ya en el atardecer, el prota entra a un almacén y Arashi se aprovecha para encerrarlo ahí de nuevo por sus fantasías, y él trata de escapar pero ya lo han encerrado junto a ella. Su hermana cerró la puerta ya que pensó que alguien lo había dejado abierta. Entonces el prota piensa que podría usar la escalera para gritar por la ventana y así pedir ayuda. Sin embargo, la presidenta ya se había encargado de destrozarla. Él se extraña y ella le dice que seguramente vendrán cuando vean que no están para la cena. Tras esto, ella le explica que al ser su presa no la dejará escapar como una buena cazadora. Se suelta el pelo y con una expresión que da miedo empieza a perseguirlo. Arashi lo atrapa con una espada de madera y le dice que conoció 4 personas que se resisten a ella: Furuomi, Anastasia, Kiko y él. Entonces le pide que sea su hombre y se convierte en su aperitivo. Akito intenta llegar a la otra ventana, recoge una vara del suelo y tira una de las cajas sobre Arashi distrayéndola, por lo que rompe las cajas. Y Akito, aunque intenta salir, no podía. Entonces Arashi, emocionada, empieza a subir tras él, pero tira un armario y salta llegando a las barras, pero se cae llevándose las 2 barras consigo. Consigue sentarse sobre él y atacarlo, pero en eso se cae un jarrón sobre ellos y Akito la protege y la tira hacia otro lado, acabando él encima de ella más bien. Esta, ya sin camisa, le da las gracias por salvarla, y segundos después aparece Akiko malinterpretando la situación. Y Arashi aprovecha para meterse con ella, diciendo que su hermano fue muy intenso. La prota se vuelve loca y grita idiota a su hermano. Más tarde, ya en la cena, le pregunta cómo pudieron acabar encerrados, pero Akito le dice que no fue su culpa y molestan a Kiko, ya que ella fue quien los encerró. Esta dice que al menos fue quien liberó a su hermano y le dicen que ya deberían ser amantes. Él se molesta y empiezan a tratar de obligarlo a quitarse la ropa, y dicen que si no, deberá hacerlo a Kiko, y ella también se niega. La editora estaba leyendo un manga sobre romance entre hermanos, y estos dos no querían separarse, pero el chico debe irse y se prometen que cuando vuelvan estarán juntos. Sin embargo, el chico nunca regresa. Por ello, la prota decide ir a la ciudad donde se supone que está su hermano en su búsqueda, y al terminar el manuscrito empieza a pensar de nuevo si Akito tiene un romance con su hermana, por lo que decide ir a comprobarlo. Una vez aquí, Akito estaba teniendo una almohada con la foto de su hermana, lo que la hace confirmar sus sospechas. Una vez allí, todos saludan a la editora y le preguntan dónde está su hermana, a lo que responde que está de compras. Después, ella dice que fue allí para comprobar algo sobre Akito. Entonces Arashi se insinúa a ella diciéndole que quiere hacer el amor con esta. Akito le avisa de que es un poco extraña y que no debe prestarle atención. Finalmente, coge valor y les pregunta si él está enamorado de su hermana, y todos le dan la razón a la editora y le dan sus razones para pensar que ellos dos tienen un extraño romance. Entonces ella se emociona al saber que tiene razón sobre la obsesión del protagonista con su hermana. Todos le siguen y dicen que está justo a punto de cruzar la línea. El prota sigue negándolo todo y justo aparece a Kiko. Entonces le pide que le pregunte a ella si tiene esa obsesión, pero Kiko lo niega, pues entonces ella sería la más feliz, y confiesa que quien tiene obsesión con su hermano es ella más bien. Entonces le cuenta sus fantasías y la editora se emociona aún más. De nuevo Kiko trata de convencer a su hermano de que se enamore de ella, pero él le dice que eso nunca pasará. Ella sigue insistiendo y le pide que diga que la amará siempre, y él se niega, aunque dice que la quiere como hermana. Tras su insistencia, él decide molestarla también siguiéndole la línea, pero ella se pone nerviosa ya que no esperaba que él accediera a acostarse con esta, y al final acaba negándose. Entonces él se ríe al haberse conseguido burlarse de ella. Finalmente, la editora concluye que ambos tienen obsesión sobre su hermano y hermana, y las demás se alían a ella para hacer que esto cese. Más tarde se nos muestra a todas en sus habitaciones, pues han decidido permanecer así para poder evitar que los hermanos se junten. Aquí se nos muestra al prota escribiendo la novela que estuvo leyendo en un principio la editora, y pensó en su hermana, quien estaba dormida soñando con sus fantasías. A la mañana siguiente, Arashi le dice que deben estar en habitaciones separadas, ya que tienen un problema ellos dos, pues se quieren como algo más siendo familia, y sobre todo a Kiko. Esta última dice que quien se encargará de las tareas, pero Arashi concluye que contratará a alguien para que haga su trabajo. Entonces Akiko recuerda todas las ganas que tenía de poder vivir junto a su hermano y todo el tiempo que estuvo ocultando sus sentimientos. Entonces le dejan elegir a Akito, y él dice que como atesora a su hermana, dormirán en habitaciones separadas a pesar de que Akiko se niegue. Inmediatamente todos se levantan y ayudan a Akito a empacar, y los ponen en habitaciones totalmente separadas, mientras que ella se va quejando continuamente, pero él la ignora. Una vez en su habitación, el prota empieza a sacar objeto que le dio a Akito y va recordando momentos juntos. Esto lo hace sonreír y decide ir a ver cómo está su hermanita. Al llegar a la habitación de ella, ve que se quedó dormida llorando en la mesa. Entonces la ropa, apaga la luz e iba a acariciarla, pero se percata de que está despierta. Ella le dice que estaba esperando que fuera a consolarla, y esta se enfada, pero le dice que está bien, ya que igualmente este la quiere. Esta se sonroja y él se va de la habitación. Al día siguiente, ella le dice a su hermano que le gusta que se haga el difícil, y por ello dormir separados. Sin embargo, el hermano le dice que de nuevo
mago está malinterpretando todo. Ya en la puerta, Arisha menciona que va a llegar la nueva encargada que cumplirá todas las expectativas de las chicas y que proviene de una familia japonesa. Entonces entra una chica bajita y dice que se llama Takanomiya Arisa, y resulta que es la chica con la que estuvo viviendo el prota mientras Akiko no estaba, y le dice a todos que es la prometida de Akito. Pasan los días y Akiko discute con todas sobre la nueva encargada, ya que ve inapropiado que la prometida de su hermano vaya a vivir con ellos. Sin embargo, todas las demás la aceptan e incluso dicen que sería la mejor esposa, ya que sabe hacer todas las tareas del hogar. Ella trata de sacar la excusa de la edad, pero se sabe valer por sí misma, y por ello dicen que no se opondrán al matrimonio. La prota sigue enfadada, pero aún así el prota hace que la acompañe a hablar junto a Arisa. Una vez en su habitación, trata de explicarle lo que significa ella para él. Era como otra hermana menor, aunque no tenga la misma sangre. Akiko se revela y trata que el protagonista elija entre ellas dos, y él dice que no puede echar a una niña de 12 años, y ella trata de hacer un llanto falso. Entonces Arisa le dice que la odia y por eso es que no la quiere. Sin embargo, Akiko le dice que no la odia, pero que se interpone en su camino romántico con su hermanito. Entonces Arisa empieza a llorar y Akiko se va sintiéndose mal y no consigue aguantar la presión, por lo que se pone una máscara para no mirarla y así no acabar cediendo. Otro día van todos a comer juntos de picnic. Arisa hizo la comida, entonces la van probando y todos la elogian, por lo que Anastasia la abraza y sigue elogiando. Ella se entromete tratando de hacer que su hermanito diga que la tortilla de Arisa estaba fea, mientras que Arisa le elogia por hacerle de comer a su hermano desde bien pequeña. Arashi le dice a Akiko que si tanto le molesta, rete a Arisa a un duelo. Entonces esta le reta un duelo sobre quién aguanta más en el columpio. Entonces Akiko espera que su hermano le empuje, pero este se va y se sube junto a Arisa decepcionándola. Después le reta a jugar al badminton y Akiko hace un fuerte saque, pero este se lo tira hacia su cara. Ya en la tarde, Akiko confiesa que aunque la haya vencido, seguirá viéndola solo como la encargada, pues la esposa de su hermanito será ella. Entonces Arisa se disculpa y pregunta si no es algo indebido que Akiko quiera a su hermano, y todos se sorprenden, y ella piensa que se equivoca al no conocer el lugar. Después todos le dan la razón a Arisa y le dicen que se acostumbraron tanto a esta obsesión que ya lo veían como algo normal. Entonces la prota trata de no escuchar, pero Arisa se acerca a ella y le dice que es algo ilegal y que solo causará problemas a su familia, diciendo que le gusta a Akito. Después, Akiko se recompone y le dice que no cederá ante el amor de su hermano, y le pide a Arisa que deje de ir tras él. Sin embargo, ella se niega y le dice que esta es la prometida de Akito y que eso no va a cambiar. Entonces empiezan a discutir sobre quién ama más a Akito, pasando horas de horas. También en su regreso y ya en su casa siguen peleando por ello. Más tarde, al fin deciden parar y preguntarle al mismo Akito a quién de las dos prefiere, y este le dice que es muy feliz por tenerlas a ambas. Arisa es una chica dulce y atenta, y por otro lado, su hermana, a pesar de su carácter, siempre ayuda a los demás y es muy buena persona. Finalmente les dice que las quiere por igual como hermanas, por lo que no puede ver a ninguna como su esposa. Entonces Akiko decide que pueden dejar de pelearse y más bien aliarse por el bien de su hermano, ya que ambas lo quieren mucho. En la noche el prota habla con Arisa y se siente aliviado de que haya hecho las paces con su hermana y se lleven bien, y Arisa le explica que ella siempre le cayó bien porque fue la única que trató como una igual, como la prometida de él. Finalmente, Akiko la llama y le da una camiseta que pone que ama a su hermano, y Akito sonríe al verlas felices. Es otro día y las chicas están en el centro comercial viendo bañadores. Arisa le dice a la prota que seguro le queda genial cualquier bañador, mientras que Anastasia le dice que no habrá nada que le quede. Por otra parte, habla sobre un bañador para Arisa que deberá hacer con la medida de niña, ya que ella es pequeña, pero se siente mal al oír esto. Entonces deciden ir a buscar los bañadores. Cada una va mirando uno diferente por su lado, y Arisa está a punto de coger uno, pero Anastasia la frena y trata de hacerla vestir un bañador bastante infantil, mientras que Akiko estaba a punto de probarse el suyo, pero Arashi le pide ayuda con el suyo, que es bastante pequeño para ello, y al ver que no consigue cerrarlo, Akiko pide ayuda, por lo que llega Haruomi, que acaba golpeada por los pechos de Arashi, que rompieron el bañador. Arisa de nuevo trata de probarse el bikini que quería, pero Anastasia la observa y de nuevo la convence de probarse el bañador infantil, para que cuando ella sea mayor, Akito se impresionara al ver su cuerpo con un bikini más maduro. Entonces todos salen y enseñan sus bañadores, pero Haruomi no consiguió ninguno, ya que piensa que se verá mal por tener una figura infantil, aún siendo mayor de edad. Entonces, Akiko les muestra que con un buen bañador se puede aparentar una mejor figura. Haruomi le pide ayuda y rápida huye, y encuentra un bañador que le queda bien, y Arisa también le pide su ayuda, pero se niega a Anastasia y le dice que deberían usar un traje de baño escolar. Más tarde, ya en la casa, piden a Akito que califique cuál es el mejor traje de baño, pues todas están impacientes por saber lo que él opina antes de que llegue el verano. Haruomi se niega a participar y dice que esperará al verano. Entonces empieza el real concurso. El prota tiene que ir entrando en cada habitación, y Arisa aparece con un traje de baño escolar y unas alas. El prota se extraña, pero acaba diciendo que le gusta. Después Anastasia está con un traje de baño de marinera y una cola y orejas de gato.
y él le dice que se pasó e incluso pidió a la compañía que le creara una muñeca igual con ese traje. Inesperadamente, Haruomi participa, pero al moverse se le caen los rellenos del bañador y trata de hacer que son posavasos, pero no servían porque se le cae el té. Más tarde, el prota llega a la habitación de Harachi, y allí ella estaba con una bata y se la quita para que Akito la vea. Sin embargo, no llevaba nada y él huye y le pide que se ponga la ropa. Finalmente, llega a la habitación de Akiko y se alegra de verla con un bañador normal y le dice que le gusta mucho. Ella, al oír que las demás hicieron otras cosas, trata de vestirse e impresionarlo, pero le dice que ya intentaron todo, y Akiko se enfada y le grita. El prota trata de entrar a una habitación que piensa que está vacía, pero allí encuentra otra chica, su editora, quien también se había unido al concurso. Este huye rápidamente de ahí. Al terminar, todas preguntan quién ganó, pero el prota dice que no quiere elegir a una, ya que todas se pondrían tristes, y todos los bañadores estuvieron súper bien. Entonces, al decir que todas ganaron, le dice que el premio es que él se tendrá que probar los bañadores que le trajeron, a pesar de ser algunos súper extravagantes. El prota se pone muy nervioso y escapa, pero todas salen en bañador tras él, lo que hace que este se sonroje aún más. Lo consiguen atrapar y se les ve a todos en la playa, pero esto era una ilusión. Realmente todos se encontraban en el baño y pusieron sillas y se pusieron a tratar de jugar con él en el agua, pero él se negaba. Más tarde, todas juntas hacen la comida y ponen la mesa y Akito le pregunta por qué siguen en traje de baño. Akika le explica que como ya los compraron, le parece muy triste que estén en el armario esperando el verano y por ello quisieron darles uso. Akito se retira para trabajar y va a hablar con la editora que seguía en la habitación. Entonces ella le habla sobre su nueva historia, dos hermanos que crean un robot y luchan juntos. Es un nuevo día ya y vemos a Haruomi que sale extrañamente de la escuela al bosque y nuestro prota la sigue todo preocupado, mientras que Akiko habla con sus dos amigas, de nuevo mencionando a Akito, y esta le cuenta que ha encontrado un gatito en el patio trasero. De aquí nos muestran el punto de vista del prota, que ve como Haruomi es quien cuida del gatito y por eso siempre está allí. Ella empieza a abrazarlo, pero Akito hace ruido y esta se acerca. El prota trata de hacerse pasar por un gato, pero eso hace que ella trate de cogerlo. Finalmente lo descubre asustándose ambos. Aparece Akiko con sus amigas y estas se presentan, y cuando Akito se voltea, Haruomi ha desaparecido. Al día siguiente, el prota despierta con un resfriado, por lo que llama a la editora y extiende el plazo de entrega del nuevo manuscrito para que pueda descansar. Después, Akiko quería ser de cuidadora de su hermano, pero todas se oponen ya que todas querían cuidarlo. Empiezan a dar cada una unas razones por las que tienen que ser ellas quien las cuide, y Arashi las para todas, diciéndole que lo importante es que piensen en qué pueden ayudarlo. Finalmente deciden que irán por turnos, y se decidirá así quién cuida mejor a Akito. Aquí podemos notar la gran tensión entre Haruomi, Anastasia y Akiko, echando rayos. Por lo que más tarde vemos que la primera en entrar es Arisa, que pide permiso y le lleva muchos platos de comida al prota, pero se tropieza y esta ayuda a que no se caiga. Ella se disculpa por hacerle esforzarse y le muestra la comida que hizo dándole a probar primero una sopa. Después va nombrando todos los platillos y nuestro prota cada vez se impresiona más y le dice que se ha pasado ya que hizo demasiado. Antes de irse le dice que hay otra forma de usar la cebolleta. Después llega Anastasia y se encuentra que esta está con muchos parches, como si fuera otra enfermedad, y la cebolleta en el pantalón, por lo que lo mira extrañada. Anastasia le cuenta que puede cuidar de él, tal y como hizo con sus peluches, pero él lo duda y trata de sacarle su parte inferior. Al rato Akito se duerme, pero Anastasia lo despierta varias veces preguntándole si lo puede ayudar, ya sea secándole el sudor o algunas otras cosas, y ella menciona que solo sabe hacer de ese tipo de enfermera impura, que le limpia las partes de abajo, por lo que decide hacer un conjuro para que él se sienta mejor, por lo que le pide que cierre los ojos. Él accede y empieza a acercarse para besarlo, pero este la para al darse cuenta. Anastasia niega querer besarlo y huye con la excusa de que tiene que hacer algo importante. En otro lado, vemos a la editora estornudando y preguntándose si será que alguien está hablando de ella y por eso estornudó, mientras vemos que Akito está durmiéndose. Llega la noche y el prota despierta, mientras que la prota lo acaricia, y este le dice que es ilegal estar echado sobre su regazo en esta posición. Akiko le dice que es su culpa por bajar la guardia, pero que realmente solo quiere devolverle todos los favores que le hace siempre cuidándola, y que es su turno de hacer algo para ayudarlo, mientras vemos a Akito durmiéndose. Ella le dice que estará siempre a su lado para ayudarlo, y este se vuelve a dormir. Por otro lado, de nuevo vemos a la editora tosiendo y estornudando, y parece que también se ha resfriado. Ella le dice a su amiga que se lo habrá pegado a Akito seguramente, y esta le dice que vaya al médico. Entonces, la editora se niega ya que no puede irse hasta que termine el trabajo. Más tarde, aparece Haruomi para cuidar a Akito, y ella ve que saca su brazo y trata de meterlo de nuevo bajo las sábanas. Entonces se da cuenta de que él está soñando con el día en que la conoció, y dice que se conocieron de una manera inesperada. Entonces Haruomi se tumba junto a él y empieza a recordar el día en que se conocieron.
Ella era muy pequeña y él apareció como nuevo alumno de su clase, y en un principio ella estaba siempre sola, pues no encajaba con la clase y se iba a la biblioteca. Un día llegó Akito y llamó la atención a pesar de que ella no quería hablar con él, y Akito trató de pedirle de que se hagan amigos. Ella lo rechaza y le pregunta por qué quiere serlo, y él le cuenta que solo quiere hacer amigos. Al día siguiente todos empiezan a hablarle y él huye y va a hablar con ella. Él le cuenta que no quiere tener más amigos y que la quiere tener a ella de amiga, pero esta se niega y se va. Días después, Akito no se rinde, pero tanto su hermana como otra chica lo rodean y tratan de que jueguen con ellas. Akito de nuevo se enfada con Haruomi, pues ella las hizo ir tras él, por lo que este decide aún así seguir yendo tras ella y cada día lo pasa junto a él. Pero llega un día en el que ella trata de alejarse y pasaba los días en su casa. Entonces, un día aparece Akito en su casa y Haruomi se sorprende, pues se saltó a la seguridad. Él le pide que luchen juntos, pues él notó que necesitaba desquitarse y le dice si no tiene ganas de pegarle en la cara. Entonces empiezan a pelear y ya bien tarde los vemos a los dos cansados de la pelea y Haruomi consigue asestarle un golpe en la cara. Akito se alegra, pues ya se pelearon tanto que no les queda nada más que ser amigos, una frase que según Haruomi leyó en sus mangas favoritos. Entonces ella le pide que sea su mejor amigo y le dice que se vaya a duchar. Ya en la ducha, Akito le pide a Haruomi que se duchen juntos, pues pensó que ella era un chico, pero al bajarse los pantalones descubre que no, y entra en la ducha todo sonrojado. Por otra parte, Haruomi nos cuenta que se debe a que tiene nombre de chico y se comportaba de forma masculina de pequeña. Y ella se promete que no dejará que él vuelva a malentenderlo, y desde ahora la verá como mujer, y se va de aquí. A la noche, vemos como Arashi entró al cuarto, le puso la toalla en la cabeza y se fue de aquí. Al fin es un nuevo día, y nuestro protagonista se siente mejor, y dice que va a tomar una ducha. Sin embargo, Akiko le explica que hicieron una competencia, y él debe elegir que quién fue la mejor enfermera. Él se pone nervioso y todas siguen presionándolo hasta que finalmente elige a Arashi, pues esta le puso la toalla fría y con ello le ayudó a bajar la fiebre. Akiko se pone nervioso y le dice al prota que el premio es quedarse a solas con él, sin que nadie interfiera, a lo que este se sorprende. Más tarde, todas las chicas están afuera del edificio y retienen a Akiko, quien no estaba de acuerdo con la situación a pesar de que fue idea suya, pues ella pensaba que sería la elegida. Akito duda si entrar en la habitación, pues no sabe si va a salir vivo de ahí. Finalmente entra y se encuentra a Arashi vestida con un kimono y dándole un té preparado de forma tradicional. El prota se extraña y le pregunta por qué cambió de personalidad, pues le hace sentirse incómodo. Ella le explica que se comporta así porque es terreno de su familia, y el prota lo entiende, pero de repente le brilla un ojo a Arashi, por lo que el prota le pregunta que por qué no lleva el parche que suele llevar. Ella le explica que ese ojo tiene el poder de reescribir los recuerdos de otros, y lo usó mucho de joven, y eso le fue causando ceguera, por lo que siempre lleva el parche para no usarlo. Akito le cree, pero al final le dice que solo se lo inventó cuando sufrió del síndrome de octavo grado, llevando lentillas de color. Siguen hablando y pasan una bonita tarde juntos. Llega la noche y Akiko le pregunta a su hermanito si de verdad no hicieron nada, y él le cuenta que solo le habló de su parche y estuvieron haciendo arreglos florales. Anastasia dice que la cremallera de él sigue en la misma posición, por lo que es obvio que no hicieron nada. El prota se queja de que no la ayudaran antes y se la sube. Entonces Arashi explica que es normal, pues para ella es como un gato que recoge en la calle. Aún así, Akito le cuenta que le pareció muy atractiva la forma de actuar de Arashi, y ella se alegra y le dice que su actuación le hizo doler los hombros. Akiko se pone como loca preguntando qué significa, y finalmente Arashi dice que la próxima vez devorará a Akito. Al finalizar, vemos como la editora de Akito está tumbada en el suelo, resfriada, y dice que se olvidaron de ella. Es un nuevo día ya, y vemos como Anastasia se mira al espejo, y resulta que tiene la habitación hecha un desastre, pues esta está toda desordenada, y aunque la última vez lo ayudó a Akito de nuevo, está toda patas arriba. Ella quería encontrar su ropa interior, pero como no es capaz de hacerlo debido al desorden, decide no llevarla y probar la sensación de correr sin ellas, lo que le causa una sensación extraña. En la noche, Arisa estaba llorando afuera y todos van a verla. Ella les explica que vio algo enfrente y tratan de pensar qué podría ser. El prota dice que pudieran ser fantasmas y todos se lo niegan con miedo. Entonces aparece un viento y le levanta la falda a Anastasia, quien grita pues no lleva nada debajo. Arashi trata de convencer a Akito de que vaya él solo a investigar, pero él dice que vaya ella. Al final decide ir él y pide que alguien vaya, y aunque se rehúsan en un principio, Akiko piensa que es una buena oportunidad para estar a solas con él, y poco a poco todas van apareciendo para ir juntos, incluso Arisa pues no se quiere quedar sola. Después, cuando empiezan a caminar tras Akito, un viento levanta la falda de Anastasia y esta grita, pero niega haberlo hecho y las chicas discuten. Más adelante se encuentra con hierba alta y vuelve a rozar a Anastasia, por lo que de nuevo las asusta gritando. Luego se encuentran con un muro y Akiko dice que podrán pasarlo si su hermanito la toma en sus hombros, así que las va subiendo una por una. Y lo más extraño fue con Anastasia, pues ella no llevaba ropa
Al final consiguen pasar todos, pero empieza a hacer un vientazo. Suena un cuervo y todos empiezan a correr, así que se separan y Arashi lleva a arrastras al prota. Podemos ver cómo están juntas Anastasia y Akiko, así que comienzan a caminar y Arashi se pega al prota, a pesar de las quejas de este, y Haruomi se quedó con Arisa e inspecciona sus pechos, pues son del mismo tamaño a los suyos, a pesar de que era mucho más pequeña, y empiezan a manosearla. De nuevo se nos muestra a Akiko y Anastasia quienes caminan pegadas, pues Anastasia sintió miedo, y al preguntarle a Akiko trata de negarlo y acaba molestándola con comparaciones. Pero Akiko dice que a ella solamente le importa su hermano, y Anastasia vuelve a burlarse diciendo que no se puede casar con un hermano de sangre, y Akiko se enfada de nuevo. Anastasia le confiesa que nunca se ha burlado de ella, ni siquiera el día que la conoció. En el pasado, cuando estaban en quinto de primaria, llegó Akiko a la clase de Anastasia, y ella lo primero que pensó fue que era muy bella, y que la había cautivado. Entonces, ella recuerda como si estuvieran juntas y se empezó a interesar por ella, pero la prota solo hablaba de su hermano y le explicó su situación familiar que los hizo vivir separados. Al poco tiempo, ella se convirtió en su rival del amor, y tiempo más tarde la prota avisó a la presidenta de que al fin viviría junto a su hermano, y esta se alegró y se pregunta cómo será, pero Anastasia negó tener algún interés. Entonces se nos muestra a la prota enseñándole la escuela a Akito y pidiéndole que la bese, lo cual él siguió negando. En ese momento Anastasia conoció a Akito y lo insultó por estar ligándose a su hermana. En el presente, la editora de Akito tiene una fantasía en la que todas las chicas se convierten en las esposas de Akito, incluidas ellas, y tienen bebés y todo, hasta que despierta de su siesta, entonces decide seguir con el trabajo. Y Anastasia le dice a Akito si está observando a las chicas, y él lo niega, pero esto la molesta y le hace pensar que no se llevarán bien. Ella le pregunta si es virgen poniéndolo incómodo, y le pide que deje de presionarlo. Después le explica que es nuevo, y ella decide enseñarle a la academia para que no ataque a ninguna chica, ya que piensa que observa al equipo de atletismo. Luego de caminar un rato, llegan a uno de los cerezos, y Anastasia le confiesa que realmente está nerviosa, aunque no lo parezca, y le dice a Akito que si no le cree, se quitará la ropa interior. Y Akito le dice que se acabará acostumbrando a su forma de ser. Al final se presenta ante él y le da su mano sintiéndose feliz de conocerse. Otro día podemos verla feliz porque de esta manera podrá seguir estando al lado de Akiko al llevarse bien con su hermano. Entonces volvemos con Akiko y Anastasia, y esta recuerda que al final acabó sintiendo algo por Akito y que se siente extraña al estar sin ropa interior. Anastasia le pregunta a Akiko qué haría si estuviera en su situación, y esta le dice que compraría unas nuevas o se pondría un bañador. Parece ser que son opciones que no se le ocurrieron a Anastasia y ella le agradece por sus ideas. De nuevo Akiko piensa que se está burlando de ella, pero no era así, y Anastasia le da un beso en la mejilla, enloqueciendo a Akiko, y más aún cuando se levanta la de Anastasia y ve que no lleva ropa interior. Más tarde, Akito y Arashi llegan a la casa con las súplicas de Akito de que deje de acosarle. Arashi pregunta si Haruomi y Arisa tuvieron sexo, y el prota lo niega, pero la verdad es que sí se manosearon un poco. Después llegan Akiko y Anastasia, y Akiko dice que realmente pasó miedo. Todas creen no haber visto nada, y finalmente aparece la persona que hizo el ruido. Era la editora de Akito, quien estaba resfriada, y tras ellos un montón de gatitos debido al gatito que cuidaba a Haruomi. Entonces está resuelto el misterio, y a la noche todos se van a dormir junto a Akito, pues vieron unas bolsas flotando junto antes de volver, y a todas les dio miedo esto. Hasta la editora terminó quedándose a dormir con ellos. Entonces al día siguiente, el prota se encuentra con Arisa toda desnuda encima de él. Todos lo malinterpretan, pero él explica que ella siempre amanece así cuando duermen juntos. Entonces Arashi se desnuda y va desnudando a todas hasta que para con Anastasia, pues ya no llevaba ropa interior. Luego se nos muestra la nueva historia de Akito, sobre dos hermanos en una nave espacial que se separan viviendo en diferentes planetas. Entonces aparece Akiko vestida con kimono, y a Akito le sorprende verla así de arreglada. Ella le confiesa que se vistió así para pedirle perdón por dudar de él, cuando ésta le dijo que se volverían a vivir juntos y que esperara. Por otro lado, le pregunta si fue una buena chica como prometió, y él le responde que sí, que se volvió aún más bella, haciéndola sonrojar, y les dice que solo le dijo lo que siempre le exige. Ella le agradece por todo, pero de repente le dice que si no le dio ganas de hacer cosas pervertidas, por lo que el prota acaba echándola de la habitación. Finalmente, el prota nos confiesa que le gusta tener una vida tranquila junto a su hermana, y que le gusta ser una figura de autoridad. Todas las personas que lo rodean son importantes para él, pero sobre todo su hermana, a quien quiere proteger siempre, aclarando que realmente no tiene lazos de sangre, pero que es una situación difícil de explicar. Al final dice que realmente sí le gustaría estar más cerca de ella, y aparece su hermana tratando de dormir junto a él, pero Akito la rechaza. El anime finaliza de nuevo con la prota, diciendo que aunque sean hermanos, mientras hay amor es suficiente. Ahora sí, pasemos a saludar a los miembros del canal. Saludos a Joshua Pro Max, LMNXX Rider, Jesús Flores, Vichy Suaz, Sam, Gamers Pro y Osmar Castro, con el rango de putacos decentes. A Yeshal López Magaña con el rango de putaco clase media, y a Luciano Coronel Dragón Guardián y a Kev con el rango de putaco clase alta.
Y recuerden que si quieren que los mencione en todos mis videos, pueden hacerse miembros del canal desde un solo $1 al mes o donarme en cualquier video con el botón de gracias. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para saber lo que voy a sacar y en el Discord si quieren hablar un rato conmigo. Entonces, si les gustó el video, no se olviden dejar su poderoso like, su infaltable suscripción y compártalo con todos sus amigos para que vean este videazo. Ya sin más me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.